a lo reducido de la norma, de la extensión de la norma, así que vamos a tratar de hacer de uso de muchos elementos de orden práctico y que nos pueden permitir un entendimiento mejor de la clase, ¿correcto? Entonces, si nosotros hacemos un breve resumen, ¿cuáles son las normas contables que estarían relacionadas para poder entender todo lo que se refiere a hechos posteriores a la fecha del balance? Diremos que es la NIC 1, que es presentación de estados financieros, y la NIC 10, hechos posteriores a la fecha del balance, o también denominado eventos subsecuentes. Cuando nosotros preparamos nuestras correspondientes notas a los estados financieros, la cual consistentemente le llamamos que es un estado financiero más. Nosotros sabemos que en los estados financieros tenemos tanto el estado de situación financiera o llamado balance general, el estado de resultados integrales, el estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo. También acompaña a ellos las notas a los estados financieros. Las notas a los estados financieros vienen a ser las notas descriptivas que explican las partidas contenidas en el estado de situación financiera, estado de resultados integrales, estado de cambios en el patrimonio neto y estado de flujo efectivo, que nos ayudan a entender, de acuerdo a los requerimientos establecidos en cada una de las normas contables, la información necesaria que se debe revelar en los estados financieros. Los estados, las normas contables establecen informaciones sobre cuáles son los criterios iniciales de reconocimiento, los criterios relativos a la medición de los estados financieros, temas de revelación y presentación de los estados financieros. Cuando hablamos de revelación, estamos hablando de todo lo que es contenido en notas a los estados financieros. Una de las notas que son exigidas para revelar es poder revelar cuáles son los hechos posteriores a la fecha del balance general. Y es que es importante conocer cuál es el efecto que tienen los hechos posteriores en el reporte del estado financiero de una entidad. Nosotros también podríamos decir que los hechos posteriores a la fecha del balance o del estado de situación financiera tienen una importancia significativa porque podrían generar dos clases de situaciones: o que los estados financieros tengan que ser corregidos, o que los estados financieros incluyan divulgaciones adicionales que deben ser importantes en el contexto de la elaboración de los mismos y que son sumamente de trascendencia para el lector de los estados financieros. Un ejemplo que les puedo dar a notar en cuanto a situaciones que sucedan, voy a tratar de dar situaciones que se pudieran presentar. Por ejemplo, yo soy una compañía que estoy operando en el sector hidrocarburos y tengo mi planta correspondiente y de pronto percibo de que en el mes de enero una planta donde hay un tanque de petróleo se incendia significativamente. Este tanque de petróleo contenía la reserva principal de abastecimiento para el
la zona oriental del Perú. Y si bien es cierto, este accidente ha ocurrido en el mes de enero, yo tengo que presentar mis estados financieros de carácter auditado en el mes de febrero. La pregunta que nos tenemos que hacer fundamentalmente es cuál es el efecto que puede tener esta situación en la elaboración de los estados financieros. Los contadores de las compañías están sumamente preocupados porque la información va a la bolsa, la información a la bolsa de valores, a los inversionistas, y los inversionistas fundamentalmente pudieran tomar decisiones importantes respecto al sector de hidrocarburos, porque la compañía es una compañía significativa en el medio local, y al enterarse de que esta planta volada, ellos se cuestionan la idea de que en el estado de situación financiera el 31 de diciembre se presente como existencias una cantidad significativa de combustible que está en un tanque, el cual se ha incendiado y que ha consumido toda la existencia del, de tal elemento. Entonces, lo primero que viene a la mente al gerente de contabilidad de la compañía es qué norma contable debería utilizar para poder determinar este hecho. Y la verdad que la NIC 10, hechos posteriores a la fecha del balance, marca un criterio muy significativo en cuanto a la forma como se tiene que pensar cada situación que sucede. Y es que cada situación que sucede tiene un análisis crítico que debe enfatizarse. Yo les voy a leer un breve adelanto de lo que es un resumen de la norma, que luego vamos a entrar a desarrollar, pero estoy tratando de alimentar sobre un ejemplo práctico. Un incendio ocurrido después que yo cierro mis estados financieros, que no están aprobados aún los estados financieros, pero el cierre, se ha dado el cierre contable, digamos, los periodos contables al 31 de diciembre ya acontecieron, pero como ustedes saben, el proceso de elaboración del estado financiero toma toda la información acumulada a ese cierre. Sin embargo, el inventario que están reportando al 31 de diciembre, si tuviera que verlo, que va a ser emitido en el mes de febrero con cifras de diciembre, ya no existe. La pregunta es, ¿qué tengo que hacer ahí? Un resumen de esta norma, dicho en 4 bullets, son los siguientes. Los estados financieros se ajustan para reflejar hechos que ocurren después de la fecha del balance. Es decir, pueden ocurrir situaciones después de la fecha del balance, pero antes de que los estados financieros sean formulados, ¿correcto? Es decir, al menos en el Perú, el periodo contable se determina de enero hasta el mes de diciembre, tomando en consideración que es un periodo en el cual existe uniformidad, porque todas las empresas lo presentan de la misma manera por el hecho particular que la declaración jurada de impuestos se determina en forma anual, es decir, por el periodo comprendido de 12 meses que se inicia el 1 de enero de un año y termina después de 12 meses el 31 de diciembre. Este periodo es determinado por las autoridades tributarias y en función de esto se determina el impuesto a la renta correspondiente. Este parámetro también es tomado en cuenta legalmente como un periodo base para la distribución de beneficios a los accionistas de acuerdo a su política. Entonces, lo que dice es, este periodo de 12 meses incluye un proceso de elaboración, pero puede ser que los estados financieros terminen siendo formulados 1 o 2 meses posteriormente, o el tiempo que se considere,
siempre que esos hechos proporcionen evidencia de circunstancias que ya existían en esa fecha. Entonces, determinamos que la fecha de un balance es la fecha ocurrida por el periodo contable de 12 meses. Que tú lo formules en fecha posterior es porque estás en un periodo lógico de cierre contable de recolección de información. Los estados financieros, pese a que pueden formularse en fecha posterior a este periodo contable de 12 meses y que por obvias razones se determina entre un 1 de enero y hasta un 31 de diciembre, no se ajustan por los hechos ocurridos entre los meses de enero y febrero, o marzo, abril o mayo, a la fecha que tú prepares los estados financieros, siempre con el ámbito de los 12 meses, que son entre enero y diciembre. Por más que tú tardes en el periodo de estado financiero, no necesariamente los hechos que ocurran posteriormente deberían tener un efecto en los estados financieros. Pero, como bien decía, los estados financieros no se ajustan por hechos indicativos de circunstancias que han aparecido después de la fecha del balance, excepto cuando ya no resulten adecuado aplicar el principio de empresa en marcha. ¿Correcto? Entonces, se dice de que pueden existir hechos posteriores al periodo contable y que son anteriores al proceso de aprobación de los estados financieros, que siempre es posterior a este periodo, y que pudieran generar dos clases de efectos. Si el hecho se conocía antes del periodo de contable, podrían detonar el reconocimiento de una modificación contable. Pero si los hechos ocurrieron posteriormente y no se conocían a la fecha del cierre contable, dependiendo su trascendencia, deberían ser revelados. Ahora, la trascendencia de revelación no tiene necesariamente que ver con el factor de que los estados financieros, estos hechos no afecten los resultados del ejercicio, sino tienen que ver más con un hecho de la trascendencia que pudieran haber. Por ejemplo, ¿qué pasaría en el caso de que la compañía ha recibido o ha emitido bonos corporativos significativos que representan aproximadamente el 40% del pasivo que tenían el 31 de diciembre, pero que estos han sido emitidos en el mes de febrero? Obviamente, este es un hecho importante, es un hecho que el usuario de los estados financieros debería tomar conocimiento, porque quiere decir que en un periodo de 30 a 60 días la compañía incurrió en un proceso de deuda superior y está sujeto a covenants de interpretación que le permitirían determinar ciertos cumplimientos sobre exigibilidad de estas deudas, es decir, le genera ciertos compromisos, pactos que deben cumplir, que si bien es cierto no afectan el 31 de diciembre, es importante que el usuario de los estados financieros sepa que a la fecha en que los estados financieros son formulados, presentados y aprobados, se están incurriendo en ciertos compromisos, que no es requerimiento modificar los estados financieros del periodo contable cerrado, pero que van a tener una trascendencia posterior. De otro lado, la norma también habla sobre el caso de los dividendos, y habla que los dividendos, para que puedan ser registrados como una obligación, tienen que ser acordados antes de la fecha de balance, porque si fueran acordados después de la fecha de balance, no se debe reconocer como pasivo en los estados financieros. Ahora, en el caso de los dividendos, hay dos clases de situaciones que se pudieran presentar. Los dividendos pueden tener una política es algo así como una regla sobre la cual la compañía se debería regir para el reconocimiento de una obligación de distribuir el resultado que está disponible para los accionistas en forma recurrente año tras año. Cuando esto es así, se podría decir de que como la política de dividendos ha sido aprobada en Junta General de Accionistas,
se establece como una regla de oro para el reconocimiento del pasivo correspondiente y el registro de esta obligación en una cuenta pasiva o una cuenta por pagar. Si no existiera una política de dividendos y la distribución de dividendos está sujeta a una aprobación posterior, y esta aprobación posterior se da después del 31 de diciembre, entonces no se debería reconocer el pasivo, dado que no fue acordado a la fecha del cierre del año. Otro tema importante es que los pasivos se clasifican generalmente como corrientes o no corrientes